Bueno, entonces empezamos con el tema 2024, un año de mejores decisiones. El domingo pasado dijimos lo siguiente, dijimos, si el 2024 se vuelve en el año o en un año de mejores decisiones, entonces también será un año de menos dolor. Un año de menos arrepentimiento, de menos remordimiento. Todos sabemos, ¿verdad?, que nuestras decisiones son importantes. Todos reconocemos la importancia de tomar buenas decisiones. ¿Y sabes por qué sabemos que es importante tomar buenas decisiones? Porque en el pasado hemos tomado malas decisiones. Yo decía, ¿verdad?, el domingo pasado, si yo preguntara cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones en el pasado, todos tendríamos que reconocer, tendríamos que aceptar que hemos tomado malas decisiones, decisiones que nos causaron mucho dolor, decisiones que nos han causado arrepentimiento. Es por eso que todos nosotros sabemos la importancia de tomar buenas decisiones. Y la intención de esta serie es aprender lo siguiente, es aprender que las buenas preguntas nos preparan para tomar buenas decisiones. Eso lo vimos el domingo pasado también. Las buenas preguntas nos preparan para tomar buenas decisiones. Y a lo largo de esta serie estamos viendo 5 preguntas que deberíamos hacernos cada vez que vamos a tomar una decisión. Y estas 5 preguntas salen de este libro que les acabo de mencionar. 5 preguntas que nos tenemos que hacer cada vez que vamos a tomar una decisión en cualquier área de nuestra vida. Vas a tomar una decisión importante en tu vida financiera. Hazte estas 5 preguntas. Vas a tomar una decisión en tu vida de relaciones personales. Te vas a poner de novio, te vas a poner de novia. Estás pensando casarte. Haz estas 5 preguntas. Estás tomando decisiones en relación a tu vida espiritual. Haz estas 5 preguntas. Son preguntas muy importantes. La primera pregunta que vimos fue la pregunta de la integridad. Con esta empezamos el domingo pasado. Y la pregunta es: ¿estoy siendo realmente honesto conmigo mismo? Cada vez que estemos a punto de tomar una decisión y te estás inclinando a cierta decisión, tienes que preguntarte: ¿estoy siendo realmente honesto conmigo mismo? ¿Verdad? Y no quiero repetir la plática del domingo pasado, pero ¿estoy siendo honesto en relación a las verdaderas razones, a la verdadera motivación por la cual me estoy inclinando a tomar esta decisión? ¿Estoy siendo honesto conmigo? Y el domingo pasado, ¿verdad?, poníamos algunos ejemplos. Pero imagínate que tú estás entrando en una relación personal y te quieres poner de novio, de novia, tal vez estás pensando en casarte y conoces a una persona, pero hay algunas señales de que las cosas no están tan bien. A lo mejor no trabaja la persona que estás empezando a conocer. A lo mejor está endeudada la persona con la que estás empezando a conocer. A lo mejor tiene un temperamento terrible, ¿verdad? Es enojón, es enojona. Y tú estás, pero me gusta, pero quiero entrar en esta relación. Pero luego tienes que hacerte esta pregunta, y la pregunta es: ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Por qué estoy tomando esta decisión? ¿Cuáles son las razones que me están inclinando a que decida por esta persona cuando todo me dice que hay un riesgo en esta relación? Y cuando hacemos esto, cuando somos honestos con nosotros mismos, sucede lo siguiente. El ser honestos nos acerca a la posibilidad de saber si la decisión que estamos por tomar es la correcta o no. En ese caso, a lo mejor tú te das cuenta y dices: ¿sabes qué? La única razón por la que estoy inclinando a entrar en esta relación es porque me siento solo, porque le tengo miedo a la soledad, y estoy ignorando todo lo demás porque me siento solo, porque me siento sola. Pero una vez que te das cuenta, eres honesto contigo mismo, te acercas a la posibilidad de poder tomar la decisión correcta. Eso fue el domingo pasado, ¿verdad? Hoy veremos la segunda pregunta, y es lo que Andy Stanley llama como la pregunta del legado. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y déjame empezar con lo siguiente. ¿Alguna vez has considerado la idea
de que uno está creando, que cada uno de nosotros está escribiendo una historia? ¿Alguna vez te ha pasado eso por tu mente, que estás escribiendo una historia, que estás creando una historia? La historia de tu vida, la historia de nuestra vida. ¿Alguna vez piensas en tu vida como una historia? No sé, algunos sí, algunos no. Pero ese concepto, el concepto de que estamos escribiendo una historia, debería de ser algo evidente para cada uno de nosotros. Porque cuando alguien te pregunta sobre tu pasado, ¿verdad? Alguien viene contigo y te pregunta algo acerca de tu vida en tu pasado. Cuando tú empiezas a responder esa pregunta, básicamente lo que haces es que cuentas una historia. Y cuentas la historia de tu propia vida. Si alguien llega ahorita contigo y te dice, oye, ¿y cómo se conocieron? Ustedes, a ver, Jairo y Maribel, ¿cómo se conocieron? Y si ustedes se remontan a esos años, no están tan grandes, ¿verdad? Si ustedes se van a ese tiempo, van a empezar a contar cómo se conocieron y se va a contar como una historia, va a sonar como una historia. Pero aunque eso sucede, la mayoría de las veces se nos escapa esta idea, este concepto de que cada uno de nosotros estamos escribiendo la historia de nuestra propia vida. Pero la verdad, cuando pensamos en esto, es que cuando las cosas suceden en el momento, cuando las cosas están sucediendo, nunca pensamos en términos de historia, ¿verdad? Cuando estás conociendo a alguien, cuando estás decidiendo qué trabajo vas a tener, cuando estás decidiendo endeudarte o no, cualquiera que sea la decisión, nunca pensamos en términos de historia. Solo los vemos como acontecimientos actuales, como cosas que están sucediendo en este momento. Pero cada vez que cada vez que pasa el tiempo, esos acontecimientos actuales en nuestra mente los reclasificamos como una historia. Y por eso las contamos como una historia. Y a veces son historias que no nos gustaría contar. Vamos siendo honestos. En algún momento de nuestro pasado, algunos de nosotros tomamos decisiones que provocamos ciertas cosas que no nos gusta recordar, que no nos gusta contar. Que si nos dan la opción, evitaríamos contar esas historias. ¿Por qué? Porque son historias vergonzosas o son historias dolorosas. A todos nos sucede. Pero algo que no se nos debe de escapar cuando hablamos de esto es lo siguiente. Y es que el factor principal de las historias de nuestra vida que no nos gusta contar son las decisiones que tomamos en el pasado. Si hay una etapa de tu vida, ¿verdad? Una etapa de la historia de tu vida que no te gusta contar, muy probablemente sea por decisiones que tomaste. Bueno, puede haber el caso extremo, ¿verdad? Que hay áreas o etapas de nuestra vida que no queremos contar por la culpa de otros. Pero hablando del tema que nos concierne a nosotros, hay etapas de nuestra vida que no nos gusta contar porque tenemos que reconocer esto, tenemos que reconocer que fue a causa de nuestras malas decisiones, fue a causa de las decisiones que tomamos. Así que cada vez que tú y yo tomemos una decisión, debemos de hacer una pausa. Tenemos que hacernos la pregunta del legado. Y la pregunta del legado, esa es la segunda pregunta, es la siguiente, es ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar con mi vida? ¿Cuál quiero que sea la historia de mi vida? ¿Cuál es la historia que mis hijos van a contar cuando yo ya no esté, cuando hablen de mi vida? ¿Qué historia es la historia que mis nietos van a contar cuando yo ya no esté y hablen de mi vida? Esta es una pregunta importante, ¿verdad? ¿Qué historia quiero contar? Cada decisión que tomamos, ya sea buena o mala, se convierte en una parte permanente de la historia de nuestra vida. Por eso estamos, ¿verdad?, insistiendo, ¿verdad? Y vas a escuchar la palabra decisión tantas veces. Porque cada decisión que tú y yo, esto nos puede gustar o no, ¿verdad? Pero cada decisión que tú y yo tomamos se convierte en parte permanente de nuestra vida.
¿Qué historia quieres contar? Déjate, doy el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una persona soltera y conoces a una persona que te gusta, tal vez en tu trabajo, tal vez en un evento social, y tú no lo eres indiferente también a esa persona. Pero una vez que averiguas un poco más o que empiezas a hablar con esta persona, te das cuenta que esta persona está casada, ¿verdad? Pero todo inició como hay algo de atracción aquí. Pero aunque esta persona está casada, todo parece indicar que si tú estás dispuesto a entrar en una relación, esa persona también lo está. Esa persona también está dispuesto. Entonces, cuando se presenta ese escenario, tú y yo tenemos que hacernos la pregunta, o la persona tendría que hacerse la pregunta: ¿qué historia quiero contar? ¿Qué decisión voy a tomar ante esta situación? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contarle a mis hijos? ¿Qué historia quiero contarle a mis nietos? ¿Qué historia quiero contarle a mis amigos? Por ejemplo, soy honesto contigo mismo. ¿Te gustaría contar la siguiente historia? Tener que decirle a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, decirles: me involucré con alguien casado, terminé arruinando un matrimonio, ahora los hijos tienen que pasar el fin de semana en una casa y el fin de semana en otra casa. No creo que esa es la historia que queremos contar. No creo que tú quieres que esta sea una historia permanente de tu vida. Tenemos que preguntarnos: ¿qué historia quiero contar? Si decides contar esta historia, si decides lo voy a hacer, ¿verdad? No me importa lo que pase, lo voy a hacer. Tienes que recordar que esa historia va a ser una historia permanente. Salomón dijo lo siguiente, específicamente de este tema. Salomón dijo: el adulterio es un acto que destruye el alma, un acto que arruina la reputación por un tiempo, no, para siempre. Wow, qué fuertes las palabras de Salomón, ¿verdad? Pero está hablando de este tipo de relaciones y dice: ¿sabes qué? Va a ser algo que va a estar ahí para siempre. Otra versión dice: será una parte de tu historia que no se borrará jamás. Son de esas partes de la historia que luego, cuando pasan los años, ¿verdad?, quisiéramos tener la capacidad de borrar esas etapas de nuestra historia. Evitamos contarlas, evitamos que salgan a la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos recuerdan que tomamos una mala decisión. Y una de las razones por las que no pensamos en términos de historia cuando estamos tomando decisiones tiene que ver con nuestras emociones en el momento. Y la verdad es que la mayoría de nuestras decisiones están cargadas emocionalmente. Nuestras emociones nos dicen que hagamos algo, que nos inclinemos hacia cierta decisión. Las emociones como la ira, como la soledad, como los celos, como la autocrítica o como el miedo, ¿verdad?, nos hacen perder de vista el contexto completo. Nos hacen perder de vista la historia de nuestra vida cuando estamos tomando una decisión. Lo estamos viendo como algo del momento, como de algo que no tendrá mayores repercusiones. Se nos olvida que cada decisión que tomamos se vuelve parte permanente de nuestra historia. Por eso, cada vez que vayas a tomar una decisión, especialmente una decisión seria, importante, y sobre todo una decisión donde estás cargado emocionalmente, especialmente de emociones negativas, que te están impulsando a tomar cierto tipo de decisión, deberías de hacer una pausa. Yo sé que esto es difícil de hacer, pero tenemos que aprender, de esto se trata esta serie. Tienes que hacer una pausa. No decidas en el momento, haz una pausa, ¿sí? Haz una pausa y platica con alguien, oriéntate, ponte a pensar: ¿dónde estoy? ¿Por qué quiero tomar esta decisión? Llama a un amigo. ¿Tienes a un amigo que pudieras platicar con él? ¿Hay alguna persona en la cual confías, que piensas que tiene sabiduría, que conoce tal vez la palabra de Dios y que te puede ayudar a tomar mejores decisiones?
haz esa pausa. Permite que alguien más te deje ver cómo esa decisión que estás a punto de tomar va a afectar la historia de tu vida. Cómo esa decisión que estás a punto de tomar va a impactar la historia de tu vida. Tú puedes tomar decisiones que resulten en una historia que estés orgulloso de contar. Y creo que eso es lo que todos queremos. Todos queremos que la historia de nuestra vida, ¿verdad?, no va a ser perfecta, ¿verdad? Habrá capítulos que tal vez no nos gusten tanto, pero que al final, cuando englobamos la historia de nuestra vida, que sea una historia de la cual nos sentimos orgullosos de contar. Que cuando seamos más grandes, ¿verdad?, y nos sentemos a la mesa con nuestros hijos, con nuestros nietos, podamos contar la historia de nuestra vida. Eso va a depender de las decisiones que tomemos ahorita, de las decisiones que estés tomando en este momento. Qué importante es hacer esto. Y el día de hoy quiero hacer algo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que encierra esto que estoy hablando, estas decisiones y cómo afectan nuestra vida. Es una historia un poco larga, voy a tratar de hacerlo lo más corta posible, pero creo que podemos aprender de esta historia. Y muchos de ustedes ya se saben la historia, así que simplemente voy a refrescar algo que ya sabes. Y es la historia de José, al que conocemos como José el Soñador. Y cuando tú empiezas a leer la historia de José el Soñador, lo primero que se nos dice es que José tenía sueños cuando era un adolescente, tenía sueños de que iba a llegar a ser un gran hombre. Así empieza la historia de José. Él tiene sueños de que él va a llegar a ser un gran hombre. Y esos sueños José se los platica a sus hermanos, se los platica a sus papás. Y todos los que escuchaban los sueños de José, como que lo miraban y no les gustaban mucho los sueños de José, ¿verdad? Porque José se ponía como una persona que iba a llegar a ser un gran hombre. Así que cuando José tiene 17 años, imagínate, apenas 17 años, sus hermanos, él era el penúltimo de 12 hijos, ¿sí? Entonces había un montón de hermanos arriba de él, ¿sí? Cuando él tenía 17 años, sus hermanos mayores, movidos por el odio, ¿verdad? Porque aparte de todo esto, José, dice la historia, era el preferido de su papá. ¿Por qué Jacob tenía hijos preferidos? No lo sabemos, ¿verdad? Bueno, sí lo sabemos. Dice la historia que era porque era hijo de la esposa que más amaba. Tenía varias esposas Jacob, ¿no? Entonces, como José era hijo de la esposa que más amaba, se había convertido en su hijo favorito. También lo había tenido cuando ya estaba viejo. Todo esto, aunado a los sueños que José tenía, había provocado que sus hermanos lo odiaran, al punto que querían matarlo, ¿sí? En una ocasión dice la historia que cuando estaban los hermanos de José en el campo cuidando sus rebaños, Jacob manda a José que vaya a ver a sus hermanos, a ver cómo están en el campo. Y cuando José va a donde están sus hermanos lo ven a la distancia que va acercándose al campamento donde ellos están. Así que se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo. Están hablando los hermanos, y echarlo en una de estas cisternas. Había unas cisternas ahí donde ellos estaban ya sin agua, vacías, eran unos hoyos en el suelo nada más. Y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Ese era el plan de los hermanos de José. Pero gracias a la intervención de uno de sus hermanos, José salva la vida. No lo matan, porque el hermano dijo: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Y aquí nos dice por qué, qué es lo que estaba pensando su hermano, que se llamaba Rubén. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Pero Rubén tuvo que salir por algo, tuvo que dejar a sus hermanos.
Y cuando eso estaba sucediendo, mientras José se encontraba en la cisterna, ¿verdad? Ya por fin, gracias a Dios no lo habían matado, pero mientras José se encontraba ahí en ese hoyo en el piso, en la cisterna, ¿sí? Otro de sus hermanos tuvo una grandiosa idea y dijo lo siguiente, dijo, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo o de matarlo, vendámoslo. Wow. Así que si alguna vez pensaste que tuviste malos hermanos, ¿verdad? No se parecen a los hermanos de José. ¿Y sabes qué? Al final esto es lo que ellos hacen. Lo venden a una caravana de comerciantes que pasó por donde ellos estaban y lo venden como esclavo. Básicamente, ¿verdad? Si tú vendías a una persona en ese tiempo era para que fuera esclavo. Y para ocultar lo que habían hecho, siguieron con su plan original. Siguieron con su plan, ¿verdad? E hicieron lo siguiente. Dice la Biblia, los hermanos, ya que lo habían vendido, dice, tomaron la túnica especial de José. Porque su papá le había hecho una túnica especial. No solamente era su hijo favorito, ¿verdad? Sino que le había hecho una túnica especial para que todos los demás supieran, ¿no? Entonces, luego hablamos de Jacob en otro momento, ¿no? Pero en este momento, eso es lo que hacen. Los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Dice, luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Y fíjate qué cruel esto que están haciendo los hermanos. Dice, encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Wow. Y lo dice la historia. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Hasta este punto, ¿verdad? Vemos la decisión de estos hermanos de José. Y los hermanos de José tuvieron que vivir con esta decisión y con los resultados de esta decisión el resto de sus vidas. ¿Quién quisiera que esta fuera su historia? ¿Quién quisiera contar esa historia a sus hijos y a sus nietos? Imagínate cuando llega el punto de contar tu historia, tener que contar esta historia. Imagínate a uno de los hermanos de José ya viejo sentado con sus hijos diciéndoles, cuando yo ya era adulto, odiaba tanto a mi hermano menor, quien tan solo era un adolescente, que junto a mis otros 9 hermanos queríamos matarlo. Pero al final, mejor lo vendimos como esclavo. Y luego le mentimos a nuestro padre y le rompimos el corazón diciéndole que su hijo había sido hecho pedazos por un animal salvaje. ¿Quién quiere contar esa historia, verdad? Pero esto fue lo que sucedió con los hermanos de Jacob. La decisión que ellos habían tomado se había convertido en una parte permanente de su historia. La decisión que los hermanos de José tomaron era tan vergonzosa, era tan cruel, que tuvieron que mentir acerca de ella el resto de sus vidas. Y eso es muy interesante, porque cada vez que los hermanos de José tienen que explicar dónde está José, tienen que mentir. Y lo hicieron el resto de sus vidas a causa de una mala decisión que tomaron. Sí, una pésima decisión, ¿verdad? Una decisión cruel, pero tuvieron que mentir el resto de sus vidas. A causa de esta decisión, José termina como esclavo en Egipto, ¿verdad? Si has leído alguna vez la historia de José, ya vas siguiéndome, ¿verdad? Y termina en la casa de un hombre que se llamaba Potifar, que era alguien importante en Egipto, era el oficial del faraón, era capitán de la guardia del faraón. Y termina José. José, si vemos la historia de José, José era una víctima del odio de sus hermanos, ¿sí? Pero tenía que tomar una decisión: vivir como víctima o sobreponerse a la situación. Y aquí vemos un buen ejemplo. José decidió
no vivir como una víctima. Tomó una buena decisión. Decidió no vivir como una víctima. Decidió confiar en Dios y hacer lo mejor que podía. Imagínate, José era el hijo preferido de su padre. La historia nos dice que Jacob era un hombre rico en este momento. Quiere decir que José había crecido con riquezas. Su papá estaba bien posicionado. Su papá mismo tenía esclavos. Quiere decir que José creció teniendo esclavos. Pero ahora él se encuentra en Egipto como esclavo en la casa de Potifar. Y él pudiera decidir tomar una actitud de víctima, ¿verdad? Porque no fue su culpa, porque fueron sus hermanos los que lo vendieron. Pero él decide no tomar una actitud de víctima, sino confiar en Dios y hacer lo mejor que él podía hacer. Esta decisión, que es muy importante, no ser víctima, lo llevó a tener éxito en todo lo que hacía. Una vez que estaba en la casa de Potifar, todo lo que hacía, José empezó a tener éxito. Tanto que José se gana la confianza de Potifar. Y Potifar toma la decisión de nombrarlo, imagínate esto, su asistente personal, y lo puso a cargo de toda su casa, de todos sus bienes. José era el que administraba todos los bienes de Potifar. Todo esto gracias a la decisión que él había tomado. No voy a ser una víctima. Y esa es una buena historia que contar, ¿verdad? Esa es una historia que José se iba a sentir orgulloso de contar una vez que fuera grande o viejo. Pero la historia de José, ¿verdad?, no termina ahí. La historia de José sigue y nos llega a un punto importante de la historia y nos dice que José era atractivo. ¿Por qué es importante que José era atractivo? Por lo siguiente, porque después de un tiempo de estar en la casa de Potifar, doña Potifar le puso el ojo a José. Mientras José andaba ahí haciendo las cosas de la casa, ¿verdad? Doña Potifar estaba ahí viéndolo, ¿sí? Empezó a mirarlo con deseo, al punto que hace lo siguiente. Le propone lo siguiente. Le dijo la esposa de Potifar a José: acuéstate conmigo, le dijo la esposa de Potifar a José. Otra decisión, José tenía que tomar otra decisión. ¿Qué hago? Y tenemos que pensar que en este momento José no solamente está pensando si es pecado o no pecado acostarse con la esposa de su jefe. Está pensando: me van a matar, ¿verdad? Cualquier cosa que yo haga aquí me pueden matar. Pero José contestó lo siguiente. Y fíjate qué importante, estamos hablando de la historia de la vida de José. Y esa es una historia digna de contar. Pero eso puede suceder con nosotros si nosotros tomamos buenas decisiones. Fíjate lo que le contestó José a la doña. Le dijo: mire, señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto a usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¡Wow! Qué respuesta de José, ¿verdad? Y a través de la respuesta de José podemos ver que él está viendo cómo una decisión equivocada iba a afectar su vida, cómo una decisión equivocada iba a afectar la historia de su vida. Así que José rechaza los avances de la esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque está viendo más allá, no está viendo solamente las cosas en el momento. No está pensando solamente en lo que está sucediendo en ese momento, está pensando en su vida. ¿Cómo voy a ofender, voy a desobedecer a Dios? Y también podría pensar: Potifar se ha portado bien conmigo. ¿Cómo voy a traicionar a este hombre, verdad, que se ha portado bien conmigo? Pero a pesar de tomar una buena decisión, José termina en la cárcel. ¿Por qué? Porque la doña, volvemos a la historia de la señora,
La señora Potifar miente acerca de lo que había sucedido y le echa la culpa a José y dice que José quiso meterse a su cama, pero que cuando ella gritó, José huyó. Cuando esta historia se la cuentan a Potifar, obviamente es el esposo, se enoja y manda a José a la cárcel. Pero otra vez, José sigue firme en no convertirse en una víctima, en no ser una víctima. Y aún en la cárcel, imagínate qué más bajo puedes caer en Egipto, un país que no es tu país. Ya eres esclavo y luego todavía estás en la cárcel. Ya sería un punto para darte por vencido, ¿verdad? Para ahora decir, sí soy una víctima. Pero José decide no ser una víctima aún en ese momento y empieza a hacer lo mejor que puede hacer en la misma cárcel. Al punto que se gana la confianza del guardia de la cárcel. Y hace algo increíble el guardia de la cárcel, es que lo puso a cargo de todos los prisioneros. ¿Sí? Y de todo lo que pasaba en la cárcel, José era el responsable, era el que supervisaba todo. Ahora, en este punto, ¿verdad? Cuando estás leyendo la historia de José, la historia nos dice que Dios estaba con José, que José tenía la bendición de Dios. Pero yo creo que si estamos siguiendo la historia, tú y yo debemos de saber que gracias a las decisiones que José tomaba, Dios lo bendecía. Había una relación entre las decisiones que José tomaba y cómo Dios respondía a sus decisiones. Así que aquí está en la cárcel y Dios también lo bendice, también hace que las cosas prosperen, que las cosas le salgan bien. José se encontraba en situaciones adversas, pero con su dignidad intacta. Sí, estaba en un calabozo, sí estaba ya en el fondo de la cárcel, pero tenía su dignidad intacta. En ese punto, José podía contar la historia de su vida sin mentir, sin avergonzarse, sin ocultar nada, sin remordimientos, aun cuando las cosas no le estaban saliendo bien. Y de hecho, en un momento José, hablando con alguien, le dice lo siguiente, dice: a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos, cuando lo vendieron sus hermanos. Y luego dice: yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel, volviendo al tema de la esposa de Potifar. Pero ¿por qué podía contar esto José? ¿Por qué podía decir esto José así con esa seguridad? Porque él sabía las decisiones que había tomado. Porque él sabía que él podía contar la historia de su vida. No tenía que ocultar nada, no tenía nada de qué avergonzarse. Su dignidad estaba intacta. Y luego la historia, ¿verdad? Les digo, es larga la historia de José, pero cuando está en la cárcel José, sucede algo. Sucede que interpreta el sueño de alguien José. Dios le dio esta habilidad a José de interpretar los sueños de las personas. Y había ahí un hombre que había sido el copero del rey, el que le daba al faraón la copa de vino antes de que él la tomara. Pero algo había pasado, ¿verdad? Con algunos de los que servían al faraón, que faraón los manda a la cárcel. Y entre ellos está el copero del rey. ¿Sí? Y José le interpreta un sueño. Y después de un tiempo, después de que José le interpretó este sueño al copero del rey, el copero del rey fue puesto otra vez en su posición como copero del faraón. En otras palabras, el copero le llama, lo saca de la cárcel y le dice que vaya a servirlo otra vez. Cuando esto sucede, José le dice al copero del rey: hey, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí, cuéntale de mí, le dijo José al copero. Pero el copero se olvidó de José. Pasaron 2 años, dice la historia, y entonces Faraón tuvo un sueño. Tuvo un sueño que le causó mucha ansiedad, que le causó muchas preguntas, pero nadie podía interpretarle el sueño. Y cuando estaba pasando eso, el copero se acuerda y dice: cuando yo estaba en la cárcel, alguien me interpretó un sueño. Me lo interpretó José, y todo lo que José me dijo que iba a suceder, sucedió. Porque José le había dicho al copero del rey que el faraón lo iba a llamar otra vez para que fuera su copero nuevamente. Así que José le cuenta a Faraón
Así que el copero le cuenta a Faraón de José. Y Faraón mandó traer a José para que le interpretara el sueño. Y José, ¿verdad?, interpreta el sueño a Faraón. No quiero entrar en todos los detalles, lo puedes leer, ¿verdad? En Génesis puedes leer ahí capítulos 38, 39, en adelante, para ahí puedes empezar. Pero José le interpreta el sueño al Faraón, lo cual le permite a Faraón tomar decisiones para salvar a Egipto de 7 años de hambre que iban a llegar a la tierra. Todo esto gracias a José. Entonces Faraón estaba ahora en la posición de salvar a su tierra, de hacer algo por su tierra. Y una de las decisiones que Faraón toma es hacer a José, sacarlo de la cárcel y hacerlo el número 2 en toda la tierra de Egipto. Esto fue lo que le dijo. Le dijo: quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Wow, eso fue lo que Faraón le dice a José. Pero acuérdate diciéndote que José había empezado la historia diciendo que José era un soñador. José soñaba que iba a llegar a ser un gran hombre. Lo cual me llega al siguiente punto, y es que los sueños que José tuvo cuando era joven se hicieron realidad. Aquí estaba José como el segundo después del Faraón. ¿Y cómo se relaciona esto, las decisiones de José, con sus sueños? De la siguiente manera: las decisiones que tomamos determinan si la historia de nuestra vida reflejará nuestros mejores sueños o no. Al igual que José, tú y yo tenemos sueños, buenos sueños. Quieres ser un buen esposo, quieres ser una buena esposa, quieres ser un buen padre. Esas son las historias que quisiéramos contar. Quiero ser un buen amigo, quiero ser un buen cristiano, ¿verdad? Son las historias que queremos contar. Pero ¿saben de qué depende que tú y yo podamos contar esas historias? De nuestras decisiones, de las decisiones que tomamos día con día. Así de importantes son nuestras decisiones. Y gracias a las decisiones de José, sus sueños se cumplieron, sus buenos sueños se cumplieron. Pero volvamos a la historia. Entonces hay hambre en la tierra, hay hambre en Egipto. Y obviamente Canaán, que ahora es donde está Israel, está muy cerca de Egipto. Así que esta parte de la tierra también estaba siendo afectada por el hambre. Y en Canaán vivían todavía sus hermanos y vivía su padre, que ya estaba viejo. Así que cuando la familia de José se dan cuenta que en Egipto sí hicieron algo para prevenir la hambruna, tenían comida, tenían granos, deciden ir a Egipto a buscar ayuda. Deciden ir a Egipto para salvar sus vidas. En este punto, ¿verdad?, José tiene una posición de autoridad. Él está en la posición de salvar a toda su familia de una muerte segura, o está en la posición de tomar venganza de lo que sus hermanos le hicieron. Otra vez en la vida de José, él tiene que tomar una decisión. ¿Salvo a mi familia del hambre? ¿Salvo a mis hermanos del hambre, los que me vendieron como esclavo? ¿O tomo venganza? Pero después de tantos años, porque ya habían pasado algunos años, después de tantos años, sus hermanos siguen mintiendo acerca de lo que había pasado con José. De hecho, cuando llegan a Egipto, José los reconoce. Así que pide que se los traigan a él para que hablen con él. Pero los hermanos no reconocen a José. Y en ese momento, ¿verdad?, ya José se miraba más como egipcio, ¿verdad? Estaba rapado, se pintaba la cara. Era una persona de autoridad en Egipto. Así que no lo reconocen sus hermanos. Pero él sí los reconoce a ellos. Así que cuando ellos empiezan a contar la historia de su vida a José, que no saben qué es José, le dicen lo siguiente: le dicen: nosotros, sus siervos, éramos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor, porque nació un hijo después de José,
El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. No pueden contar la historia. No pueden contar la historia de lo que realmente había pasado. ¿Por qué? Porque era una mala historia. Porque fue una mala decisión. Así que tienen que vivir el resto de su vida mintiendo. Hasta ese punto le siguen mintiendo a su padre. Su padre cree que José está muerto. Su padre sigue con su corazón roto, quebrantado por lo que le habían contado, creyendo que su hijo había sido devorado por un animal salvaje. Así están los hermanos de José. Pero a pesar de lo que los hermanos de José habían hecho, José decide ayudar a su familia. Decide no vengarse. Decide ayudar a su familia y establecerlos en Egipto. Así que toda la familia, incluyendo a su padre, se mueven de Canaán a Egipto. Toda la familia. Años después, cuando ya están en Egipto, Jacob, el padre de José, el padre de los hermanos de José, murió, ¿verdad? Creo que vivió casi 130 años. Murió José. Pero todavía más años habían pasado y los hermanos de José todavía se sentían perseguidos por la decisión que habían tomado años atrás, por la mala decisión que habían tomado años atrás. Esa decisión, con sus resultados, era parte permanente de la historia de sus vidas. Otra vez, una historia que les causaba vergüenza, una historia que en ese momento les causaba temor, una historia que ellos preferían no contar. Ellos se decían, cuando pensaban en esto, decían, acuérdate, ya se murió el papá, decían, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Así que le mandaron decir algo a José, ¿verdad? No eran tontos. Le mandan decir algo a José y le dicen lo siguiente, que todo en la historia nos hace pensar, pues no era verdad, lo inventaron ellos, ¿verdad? Porque tenían miedo. Y dice, le mandaron decir esto, le mandaron decir, antes de morir tu padre, o nuestro papá, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Otra vez, ¿qué decisión va a tomar José? Va a tomar una decisión de la cual se tenga que arrepentir, de la cual le dé vergüenza contar en un futuro, o va a tomar la decisión correcta. Y lo increíble de José, de esta historia, porque es tan aplicable en este punto, es que la historia de José nos muestra la posibilidad de tomar buenas decisiones a pesar de las circunstancias adversas que enfrentemos. Que es posible tomar buenas decisiones cuando tal vez pensemos que no lo es. Cuando tal vez pensemos que lo más fácil es tomar una mala decisión, o a lo mejor hasta decir, hasta tenemos derecho a tomar una mala decisión, o hasta estamos justificados por tomar una mala decisión. José nos muestra que se puede tomar buenas decisiones. Dice la historia que cuando José escuchó estas palabras, ¿sabes qué le causó esto? En lugar de enojarse contra sus hermanos, dicen que José se puso a llorar. Y probablemente, ¿verdad? José está pensando en sus hermanos y con lo que sus hermanos han estado cargando todas sus vidas a causa de una mala decisión en el pasado. José se pone a llorar, pero decide escribir una historia de gracia, no una historia de venganza. Otra vez José toma una buena decisión. Le dice a sus hermanos, no tengan miedo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Wow, qué hombre era José, ¿verdad?
Pero todo está relacionado con el tipo de decisiones que José decide contar. Gracias a las decisiones que José había tomado a lo largo de su vida, él estaba seguro que estas palabras, las palabras que acabamos de leer, resumían la historia de su vida. Su historia era una historia digna de contar, una historia que vale la pena de contar. Y resumida esa historia es lo siguiente: Dios había transformado todo el mal que quisieron hacerle a lo largo de su vida en bien para salvar la vida de mucha gente. José podía resumir su vida con esta frase. Pero esta frase no la podemos separar de las decisiones que José había tomado cada vez que era enfrentado con una situación difícil, con una decisión difícil. La historia, o la pregunta, mejor dicho, del legado, tiene que ver con la historia de nuestra vida. ¿Qué historia queremos contar? ¿Qué historia quieres contar? ¿Y por qué es la pregunta del legado? Porque la historia de nuestra vida es la historia que pasaremos a nuestros hijos. La historia de nuestra vida es la historia que pasaremos a nuestros nietos. Y esa historia, es lo que tú no sabes tal vez, es que esa historia, sea buena o sea mala, que reciban tus hijos, que reciban tus nietos, aun cuando tú ya no estés, esa historia va a tener una influencia sobre ellos. Esa historia puede influirlos para bien o puede influirlos para mal. ¿Quién quieres ser en la historia de tu vida? ¿Quieres ser el héroe o quieres ser el villano? ¿Quieres ser el buen ejemplo o el mal ejemplo? ¿Quieres que sea una historia que tus hijos y tus nietos les guste contar, quieran contar? ¿O una historia que nuestros hijos ni nietos decidan hacer a un lado? Todo depende de las decisiones que tomemos. Ahora, déjame decir algo. No estoy hablando de perfección. No estoy hablando de que tienes que hacer todo bien, porque hasta este punto de nuestra vida no hemos hecho todo bien. Hay cosas que nos avergüenzan, hay cosas que nos causan dolor. Pero como las historias, también hay capítulos de nuestra vida que podemos cerrar para empezar un nuevo capítulo. No es tanto esta plática, ¿verdad?, para que te preocupes por las decisiones del pasado, sino para que obtengas una visión de las decisiones que estás tomando ahora y que vas a tomar en el futuro. Sí, el capítulo de nuestro pasado ya lo escribimos. Hay aciertos, hay errores. Hay decisiones que todavía seguimos pagando las consecuencias, pero ahora tenemos la capacidad de decidir para lo que viene más adelante, para lo que viene en nuestro futuro. El mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia. Es que los errores de nuestro pasado sí pueden ser perdonados. Sí, Dios nos puede dar una oportunidad de empezar de nuevo. Y esa es una buena noticia. Pero aún cuando empezamos de nuevo, aún cuando hacemos las cosas bien, todavía hay decisiones que necesitamos tomar mejor, que tenemos que corregir. No podemos seguir tomando las decisiones que tomamos en el pasado. Tenemos que aprender de historias como la historia de José. Y la buena noticia es que podemos tomar buenas decisiones. Tú puedes tomar mejores decisiones. No te acabes tus fuerzas pensando en las malas decisiones que ya tomaste. Mejor utiliza tus fuerzas para tomar buenas decisiones ahora y más adelante.